Muy buenas tardes, bienvenidos todos, qué gusto volverlos a ver. El tema de hoy, sí, hay una servidora, Guadalupe Agrícola López Sánchez, presidenta de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica. Con enorme placer les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. El tema de hoy, procesamiento de elementos de asistencia respiratoria, ¿sí? Vamos a ver este conjunto de procedimientos y técnicas utilizados para garantizar que los dispositivos utilizados durante estos procedimientos anestésicos durante el proceso de ventilación respiratoria estén completamente libres de microorganismos y sean seguros para los usos de nuestros pacientes. Esto es crucial, sobre todo para prevenir infecciones nosocomiales, también para garantizar la seguridad del paciente durante la administración anestésica, para la aplicación de las normas que ya todos nosotros conocemos, en fin. Pero hoy con el experto, con José Carlos Vázquez Vera, aquí presente, nos ampliará en este tema. José Carlos Vázquez Vera, ¿sí? Es presente, especialista en procesamiento estéril, es jefe de centrales de esterilización en el Hospital Español, es ingeniero en biónica, también es el presidente de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril, AMEXTE, profesor de la Escuela de Enfermería del Hospital Español La Salle en la materia de procesamiento estéril y del curso posttécnico de enfermería quirúrgica. Qué gusto, Carlos, que estés con nosotros, como todo un experto, compartir tus conocimientos, ¿sí? Y ayudarnos a dar una atención de calidad a nuestros pacientes. Hola Pues Lupita. es un placer. Adelante, te cedemos el micrófono. Ay, gracias Lupita. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Pues miren, trabajando todavía aquí. Un poquito más fuerte porque se oye muy bajito tu sonido. A ver, permíteme. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Ya mejor? Muy alejado, como muy lejos. A ver, permíteme. Ahora Uy, ahí, ahí está mejor. ahí te escucho. Perfecto. Pues muchas gracias Lupita. Ya sabes, como siempre, muy contento de estar con ustedes, transmitiendo desde el hospital. Sigo aquí trabajando en el hospital. Y bueno, hoy toca un tema bastante interesante que, digo, no es lo habitual a lo que nosotros nos enfrentamos. Realmente son situaciones tal vez de emergencia o en alguna parte cuando se le da mantenimiento a un equipo, pues es cuando nosotros entramos en la descontaminación o procesamiento de algunos elementos de asistencia respiratoria. Y la razón es que la mayoría de estos dispositivos pues son desechables, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a platicar acerca del procesamiento que se pudiera dar en las centrales de esterilización. Vamos a hablar un poco de, o más bien mucho, sobre los conceptos de limpieza, desinfección, agentes desinfectantes, tecnologías para la esterilización, si es que esto es necesario. Y bueno, también describir el propósito que tienen los dispositivos de asistencia respiratoria, por qué están en el hospital, cómo es que se utilizan y por qué en algún momento dado podríamos ser partícipes de la descontaminación de alguno de estos dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a ustedes. Voy a quitar mi cámara porque tengo un problema de tráfico de datos y quiero que no se vaya a cortar el audio y que puedan observar las imágenes que tengo para ustedes. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues bien, vamos a hablar acerca del procesamiento de elementos de asistencia respiratoria. Para comenzar a hablar de este tema, pues tenemos que hablar forzosamente del ciclo de descontaminación de los dispositivos médicos. En este caso, es el diagrama que marca la Organización Mundial de la Salud, donde habla de un proceso para la limpieza, es decir, la llegada de los dispositivos médicos hacia la central de esterilización, la desinfección de los dispositivos, la inspección,
el empaquetamiento, la esterilización, el transporte de los insumos estériles, el almacenamiento en el almacén final, el uso como tal de los dispositivos médicos y posteriormente la etapa de transporte de los dispositivos sucios hacia la central de esterilización. Todo ello en una instalación y con infraestructura, una instalación centralizada dentro del hospital, que es obviamente el departamento de procesamiento estéril, la central de esterilización, con equipamiento y con políticas y procedimientos establecidos para cada actividad. Esto es algo que nosotros ya sabemos y que de alguna manera en los hospitales o en las instituciones de salud ya está establecido a través de sus políticas y procedimientos. Pero ¿qué pasa con las políticas y procedimientos en nuestro país? Bueno, la situación es que cada institución puede elegir ciertas políticas y ciertos procedimientos basados en las normas oficiales mexicanas y también en las buenas prácticas, ¿no? Que podrían ser algunos estándares internacionales, los lineamientos que establece la Organización Mundial de la Salud o quizás algunos estándares de certificación hospitalaria, como lo es ahora el modelo de certificación de hospitales que establece el Consejo de Salubridad General, que a partir de este año se volvió obligatorio para las instituciones de salud pública. Anteriormente estos estándares de certificación hospitalaria, bueno, estaban de manera voluntaria y los hospitales que quisieran elevar su sistema de gestión de calidad, pues eran los que se sometían a un proceso de evaluación y dependiendo si la evaluación era satisfactoria, pues acreditaban o certificaban la institución a través de esos estándares del modelo. ¿Por qué menciono esta parte? Bueno, pues porque ahora hospitales públicos, hospitales del sector público tendrán que equiparar la gestión de calidad a estos niveles que establece el modelo del Consejo. Y dentro del modelo del Consejo hay varios puntos en los estándares de FMS, que es seguridad de las instalaciones, o también los estándares de PCI, que es prevención y control de infecciones, que aplican para los procesos de esterilización y de reprocesamiento de dispositivos médicos. Entonces, tener en cuenta que la central de esterilización ahora es parte de un modelo de gestión de calidad es bien interesante porque tendríamos que aplicar ciertos estándares o ciertas implementaciones para poder lograr satisfacer y estar a un nivel de calidad bastante alto en el procesamiento de los dispositivos médicos. Y recordar también que en estos estándares y que las normas mexicanas, bueno, no prohíben el reuso de dispositivos desechables, pero que cada mes estamos más sobre el ojo de las autoridades federales, que en nuestro caso es la COFEPRIS, al momento de tomar la decisión como grupo de especialistas que trabajemos en los hospitales de sí o no reprocesar material desechable y bajo qué criterios y de calidad y bajo qué procesos que garanticen la seguridad de los que trabajamos en la central de esterilización y también de los pacientes donde se utilizarían y a través de todos los mecanismos que se tienen para garantizar un buen uso de estos dispositivos con nuestros pacientes, ¿no? Y creo que el comentar esto en este preámbulo es bien interesante porque muchas veces en la operación diaria de los hospitales, pues la central de esterilización viene a ser este recurso que va salvando los procedimientos, ¿no? Muchas veces por nos enfrentamos a situaciones de que llegan tarde en proveedores, hay desabasto de insumos en los hospitales, no se pidieron los materiales a tiempo, no llegaron al hospital. Es decir, el problema ya no es parte de un desabasto, sino de una falta de organización o de logística dentro de los hospitales. El clásico de que se contaminó un material y durante la sala y se requiere volver a procesar y no hay otro en el hospital. Entonces, la central viene a ser este recurso que sirve para poder, pues, dar este proceso, ¿no? Y que muchas veces es bajo la demanda o bajo la presión de que ya tenemos el paciente en sala. Bueno, ¿qué les tengo que decir yo a todo esto? Tomando en cuenta que la serie se ha vuelto cada vez más relevante
para los resultados que tiene en materia de control de infecciones y seguridad del paciente en los hospitales, y que ahora el modelo de gestión de calidad va a implementar tanto para instituciones públicas como privadas, pues se vuelve un departamento de alta relevancia, y todo lo que suceda dentro de este ciclo de descontaminación de dispositivos médicos, pues va a impactar en los resultados que tengamos con los pacientes, ¿no? Y bien, ¿qué sucede con el procesamiento de instrumentos o de dispositivos médicos? Bueno, tenemos que tener, para poder hablar y poder entender o consensuar qué es lo que se hace en cada etapa, bueno, tenemos que definir lo que son la limpieza, la desinfección y la esterilización. Primeramente, la limpieza habla de retirar o remover materia orgánica de los dispositivos médicos, previo a la desinfección y la esterilización. La desinfección habla de la inactivación de ciertos microorganismos, ¿sí? No inactiva esporas ni priones, ¿no? Y la esterilización habla de la aniquilación total de microorganismos viables que pudieran estar en un dispositivo médico. Entendiendo estos tres conceptos, vamos a analizar o revisar la clasificación de Spaulding para ver qué tipo de dispositivos son los dispositivos que se utilizan en anestesia o en ventilación mecánica. La clasificación de Spaulding no es una clasificación que surge alrededor de los años 60, donde dependiendo de la criticidad del dispositivo médico, es decir, dispositivos no críticos, semicríticos y críticos, se establece un margen de seguridad, ¿sí?, para el dispositivo y su manejo. Entonces, los dispositivos no críticos son aquellos dispositivos médicos que van a entrar en contacto con piel intacta y que van a requerir un nivel bajo de desinfección, bajo, medio de desinfección, ¿ok? Los dispositivos semicríticos son aquellos dispositivos médicos que entrarán en contacto con membranas mucosas o con piel no intacta y que van a requerir cuando menos un nivel de desinfección de alto nivel. Y el dispositivo que va a estar involucrado en una cavidad corporal estéril o con membranas o piel, la ruptura de la piel o de las membranas mucosas que requerirán un nivel de seguridad de esterilización. Entonces, los dispositivos de asistencia ventilatoria estarían clasificados como semicríticos y en algunos casos como dispositivos críticos que requerirían hasta un proceso de esterilización, ¿sí? Y para ello, también entendiendo esta parte del manejo de dispositivos médicos, tenemos que analizar también la parte de la contaminación cruzada. En esta imagen vemos dos rutas de traslado que, de acuerdo a nuestras normas oficiales mexicanas, que es la 016 y la 045, que establecen los lineamientos mínimos de infraestructura hospitalaria y también la prevención y control de las infecciones infecciones asociadas a la atención de la salud, pues vemos que el bloque quirúrgico, donde se practica la mayor cantidad de procedimientos de anestesia, tendríamos un pasillo que se le llama pasillo blanco, por donde entra el personal médico o asistencial, en este caso personal sanitario, hacia las salas de operaciones, pero también un almacén de dispositivos médicos o de suministros estériles, o un botiquín de medicamentos o de dispositivos médicos para abastecer las salas de operaciones o el bloque quirúrgico. Del otro lado, tendremos en el área de tránsito sucio el pasillo hacia la ruta de traslado de material contaminado o pasillo gris, que sería el pasillo a través del cual saldría el material contaminado hacia el área de descontaminación de dispositivos médicos, es decir, a la selle o al DPE, donde estaríamos limpiando los dispositivos médicos para a su vez pasarlos al área de preparación y embalaje y poder esterilizarlos y bien almacenarlos. Entonces, ¿por qué menciono esta ruta de traslado? Porque los dispositivos de anestesia podrían estar contaminados con secreciones, y el mantener una ruta de traslado apropiada, pues nos ayudaría a evitar contaminación cruzada, y este manejo de material pues no pone en riesgo al personal usuario y tampoco al
a los pacientes, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta esta situación. Ahora bien, hablando de la etapa de desinfección, esto que les voy a platicar ahora creo que es de las partes más importantes para entender en qué consiste la desinfección y el alcance que tiene, y también relacionarlo junto con algunos dispositivos de asistencia ventilatoria. Entonces vean que existen 3 niveles de desinfección que los vemos aquí en la pantalla. Ahora vamos a marcarlos. Tenemos 3 niveles de desinfección, y que cada nivel de desinfección va a tener un alcance o va a tener un espectro de alcance para microorganismos, ¿verdad? Entonces está la de desinfección de alto nivel, está la desinfección de medio nivel y está la desinfección de bajo nivel. Los acabo de seccionar de esta manera. La desinfección de bajo nivel va a destruir virus envueltos, virus lipídicos, como puede ser el VIH, la influenza, la hepatitis B, ¿sí? El COVID, son virus envueltos, virus lipídicos. Va a destruir también bacterias gram positivas como la legionela, los estafilococos, los enterococos en su forma vegetativa. También bacterias gram negativas como la pseudomonas o la escherichia, que son bacterias que pueden generar la mayoría de las infecciones asociadas a la atención a la salud. De hecho, la pseudomonas es un microorganismo que por lo regular se adquiere en instituciones de salud y no en otras partes o en otro o infecciones comunitarias. El siguiente nivel de desinfección, que sería el nivel medio de desinfección, estaríamos aniquilando hongos y también virus no envueltos, como el virus del papiloma humano o el parvovirus, o estos virus, por ejemplo, el que genera la mononucleosis infecciosa, que son virus que ya son más difíciles de aniquilar o de destruir, ¿sí? Entonces ya requieren agentes desinfectantes de mayor nivel o con mayor potencia. Y un nivel alto de desinfección ya involucraría el uso de otros productos, y estaríamos actuando contra micobacterias como aquella micobacteria que causa la tuberculosis, que sabemos que es una enfermedad bastante difícil de tratar y que en pacientes susceptibles se puede dar un contagio a través del uso de los dispositivos médicos, ¿no? Y ya por último, las esporas bacterianas, que serían estos agentes infecciosos que se producen por aquellas bacterias gram positivas que entran en una fase vegetativa y que pueden estar por largos periodos de tiempo sobre las superficies o en el medio ambiente, y que pueden llegar a colonizar y que son sumamente resistentes a los procesos de desinfección. Hay algunos desinfectantes de alto nivel que son activos contra esporas, pero para poder aniquilar esporas bacterianas se requieren altos tiempos de exposición, y también en ambientes bastante controlados, por lo que el proceso magno para aniquilar esporas bacterianas pues es la esterilización, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de microorganismos podríamos nosotros encontrar en dispositivos de asistencia ventilatoria? Bueno, pues realmente cualquiera de estos: virus envueltos, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, hongos, virus no envueltos, micobacterias y esporas bacterianas, ¿sí? Pero muchos de estos dispositivos de asistencia ventilatoria no van a entrar en contacto con el paciente, sino que van a quedar fuera del paciente, y que no necesariamente van a entrar en contacto con alguna mucosa o con cavidad estéril. Entonces, segregando eso y entendiendo que se van a clasificar como dispositivos no semicríticos y algunos dispositivos críticos, podemos ver que sería suficiente para algunos de estos dispositivos utilizar alguna desinfección de alto nivel, o para algunos otros la esterilización. Pero bueno, vamos a ver
en qué consisten los desinfectantes y qué es lo que marca la Organización Mundial de la Salud y qué es lo que clasifica realmente como desinfectantes de alto nivel y cuáles no. Porque muchos de estos dispositivos, al ser dispositivos semicríticos, se nos viene a la mente el proceso de desinfección de alto nivel y porque muchos de ellos están fabricados en polímeros termosensibles, pues no soportarían un proceso de desinfección, por ejemplo, con alta temperatura y los procesos un proceso de esterilización con alta temperatura con vapor y que los procesos de esterilización a baja temperatura, ya sea por óxido de etileno, formaldehído, peróxido de hidrógeno, pues no están a la disposición en muchos hospitales. Entonces, esto genera una alta complejidad para la reutilización de dispositivos de asistencia ventilatoria. Pero bueno, vamos a ver qué son desinfectantes de alto nivel. Son desinfectantes de alto nivel de acuerdo a la OMS, el ortoftalaldehído y el glutaraldehído, que son aldehídos y que se van a utilizar a concentraciones, en el caso del ortoftalaldehído al 0.55% y mientras que el glutaraldehído en concentración al 2%. Algunos fabricantes nos marcan que este desinfectante de alto nivel, en el caso del glutaraldehído, tiene una vida útil de hasta 14 días una vez vertido, que el mecanismo de aniquilación de componentes celulares es por la alquilación y que de acuerdo a diferentes normativas como lo son la FDA, la normativa canadiense o las normas de la Comunidad Europea, van a alcanzar la desinfección de alto nivel, ya sea de 10 a 12 minutos a 20 grados centígrados como lo marca FDA, o las normas canadienses en 10 minutos, no nos marca la norma de temperatura, o la Comunidad Europea que nos marca 5 minutos y no nos marca la temperatura. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este producto? Bueno, no requiere activación el ortoftalaldehído, tiene un pH que puede oscilar entre el 3 y el 9, muy neutro, tiene una rápida activación, no coagula ni fija proteínas, el olor es ligero, no es carcinogénico, aunque no se ha estudiado ampliamente los efectos a la salud. ¿Qué desventajas? Bueno, es un producto bastante costoso, puede irritar ojos, membranas mucosas, se requiere el uso de protección personal, se requiere un enjuague exhaustivo para evitar daños al paciente, se requiere desechar conforme a las instrucciones de fabricante, es decir, del fabricante del ortoftalaldehído, y tiene limitaciones en algunos tipos de pacientes. Por ejemplo, nos dice que no utilizar con pacientes de carcinoma de vejiga en dispositivos urológicos porque puede generar inclusive un shock anafiláctico. Requieren la prueba de concentración mínima efectiva, es decir, a través de algunas tiras reactivas, verificar el componente, la concentración mínima efectiva, es decir, el mínimo necesario que tenga este compuesto para poder efectuar la desinfección de alto nivel, porque recordemos que los aldehídos son volátiles, es decir, se van evaporando y al paso del tiempo la concentración de este producto puede bajar, por eso es que se requiere de utilizar, tiene una vigencia de almacenamiento, es decir, ya una vez vertido, se requieren frascos o contenedores con tapa para evitar esta evaporación y que se utilicen en ambientes ventilados con temperatura y humedad controlada. Y en algunos países requiere la inactivación del producto o bajo las normas o regulaciones ambientales de algunos estados de la Unión Americana y la recomendación de fabricante pues es inactivarlo. Ahora vayamos del ortoftalaldehído, que sería, digamos, el producto estrella, el más beneficioso, al glutaraldehído, que es un desinfectante de alto nivel de una generación anterior. La vida útil de este producto va de los 14 a los 28 días. El mecanismo de aniquilación es a través de la alquilación de componentes celulares, al igual que el otro aldehído. Para lograr la desinfección de alto nivel son 10 minutos como bactericida, 20 minutos como tuberculosida, es decir, alcanzar ya destruir micobacterias y 180 minutos para alcanzar la destrucción de esporas, el glutaraldehído. Por lo tanto, vean, comparen 180 minutos contra cualquier proceso de esterilización y en esterilización por vapor o esterilización con baja temperatura, pues que va de los 60 minutos aproximados para un proceso de baja temperatura, de 30 a 60 minutos en peróxido de hidrógeno, a una esterilización en vapor que va
de 2 horas aproximadamente, incluyendo ya la etapa de secado y la validación. Entonces, 180 minutos, 3 horas para alcanzar una actividad esporicida, pues realmente es ineficiente. Y se tiene que dar esto a través de ciertas condiciones de repetibilidad para aniquilar esporas. Tiene que ver con controles ambientales y también tiene que ver qué tipo de esporas estamos aniquilando. Cuando nosotros vemos la ficha técnica del uso de un desinfectante de alto nivel, tenemos que entender qué espectro microbiano estamos aniquilando. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues no es corrosivo en metales y otros materiales. La inactivación de materia, en presencia de materia orgánica es mínima. Las soluciones alcalinas son de amplio espectro, algunas inactivan a algunas esporas bacterianas, es decir, no todas las esporas bacterianas, a diferencia de la esterilización, que sí va a ser efectivo contra todas las series, todas las clases de esporas bacterianas. ¿Qué desventajas? Irritante y altamente tóxico. Se volatiliza una vez activado, puede causar asma y dermatitis. ¿Por qué? Porque al volatilizarse lo podemos estar respirando y esto va a generar reacciones bronquiales. Debe almacenarse lejos de fuente de calor, obviamente para evitar la volatilización innecesaria o prematura. Debe utilizarse en ventilación apropiada y con un equipo de protección personal. Se debe de controlar la exposición ocupacional, que no debe de pasar las 0.02 partes por millón a las 0.5 partes por millón en una jornada de 8 horas de trabajo. Este material, a diferencia del ortoftalaldehído, este agente químico, sí va a fijar las proteínas en las superficies. De hecho, se utiliza en estudios de anatomía patológica y de histopatología como fijador de algunas proteínas, ¿sí? Va a requerir también la inactivación bajo algunas regulaciones de algunos países o de algunos estados de la Unión Americana. Existe otra agente químico que es el formaldehído o el formol, que también es un aldehído. Se utiliza una concentración muy alta, a diferencia de los otros dos aldehídos, que este es del 40%, y esto genera también un riesgo ocupacional bastante alto. Está prohibido en los Estados Unidos desde el año 96, pero aún así, en algunos países, como esto es de la Organización Mundial de la Salud, en algunos países se utiliza como un desinfectante emergente, ¿sí? Que se tiene que usar bajo situaciones de emergencia y con un equipo de profesional que tenga altamente entrenamiento en el manejo de esta sustancia, porque es muy tóxico. Entonces, el mecanismo es la alquilación o la alteración en la síntesis de los ácidos nucleicos de las células, y no hay datos para que nos digan cuál es el tiempo apropiado para lograr una desinfección de alto nivel, porque el formaldehído no está fabricado como desinfectante en muchos lugares. Entonces tú puedes comprar el formol en una farmacia y no está regulado esta concentración, de esta dilución que viene de fábrica. Entonces, pues no les podemos dar datos, o la Organización Mundial de la Salud no ofrece estos datos de tiempo y de temperaturas. Marca la misma OMS que no hay ninguna ventaja de este producto sobre otros desinfectantes de alto nivel, pero sí nos marca como desventajas el olor penetrante, que irrita las mucosas, que es potencialmente carcinogénico, puede causar broncoespasmos en algunas personas sensibles, por ejemplo, asmáticos. Se requiere el uso de equipo de protección personal, requiere monitoreo ocupacional, al igual que el glutaraldehído, y solamente el personal altamente entrenado lo debe utilizar. Ahora bien, existen otros desinfectantes, como lo son el ácido peracético, que es una mezcla de ácido acético con peróxido de hidrógeno, y las concentraciones van del 0.1 al 0.2%. Tiene un mecanismo de desnaturalización de proteínas a través de mecanismos de oxidación. Puede lograr una descontaminación, desinfección de alto nivel de 5 a 10 minutos, dependiendo la concentración de fábrica, y tiene un amplio espectro antimicrobiano que incluye algunas esporas. Tiene una rápida acción, no produce desechos tóxicos, no requiere de inactivación, y las desventajas es que es corrosivo sobre algunos materiales metálicos, como el cobre, el bronce y el acero, porque esto tiene peróxido de hidrógeno líquido. Puede causar daño a la piel, las córneas, e irritar membranas mucosas al respirarlo,
y requiere la medición de la concentración mínima efectiva. Quiere decir que este producto es volátil y que se recomienda de un solo uso, es decir, hacer la preparación o la dilución que marca fabricante y desecharlo, no almacenarlo como los otros desinfectantes de alto nivel, como el glutaraldehído o el ortoftalaldehído. El peróxido de hidrógeno también es un producto que es de un solo uso, se prepara y se desecha. Las concentraciones van del 3 al 7.5%. La vida útil del peróxido de hidrógeno puede ser de hasta 21 días una vez abierto, no preparado, no se confunda con una vez vertido. Si una vez que tú abres un frasco de peróxido, la vida útil es de hasta 21 días, pero una vez que lo viertes, lo utilizas y lo tendrías que desechar. El mecanismo de aniquilación microbiana es por oxidación de lipoproteínas y de ADN. Para lograr la desinfección de alto nivel se requieren 30 minutos en peróxido de hidrógeno. Tiene un amplio espectro antimicrobiano, incluyendo algunos hongos. Es estable, no produce desechos tóxicos, no requiere inactivación, no coagula ni fija proteínas, no es oloroso ni irrita mucosas, es altamente oxidante, es decir, los metales se pueden corroer también, es irritante y se ha demostrado que en algunos estudios, con algunos dispositivos endoscópicos, ha provocado colitis pseudomembranosa en algunas endoscopias digestivas con la concentración más mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se enjuaga bien, pues podemos tener un riesgo a paciente y dar este padecimiento que es altamente, es una colitis tóxica, es altamente peligroso y va a requerir también de medir la concentración mínima efectiva y va a entrar en contacto, si entra en contacto con los ojos puede causar serias quemaduras. Estos son los desinfectantes de alto nivel que establece la Organización Mundial de la Salud. Fuera de esto, ningún otro producto, llámense aguas de superoxidación, llámense mezclas, que no estén aquí, no los podemos considerar desinfectantes de alto nivel. Por ejemplo, ningún amonio cuaternario, ningún solución de plata coloidal con hipoclorito de sodio, no son desinfectantes de alto nivel a ojos de la Organización Mundial de la Salud. Que se vendan y se utilicen como desinfectantes o antisépticos es otra cosa, pero al menos no son desinfectantes de alto nivel para dispositivos médicos, ¿ok? Entonces, bien, vamos a ver qué son los dispositivos de asistencia ventilatoria o los circuitos de anestesia. En la fotografía de la izquierda vemos una máquina de anestesia en un quirófano. Es una máquina de última generación. Vemos que tiene aquí algunos controles para la toma de algunos signos vitales, un control también para medir algunos efectos de la anestesia, ¿no? Es un sensor que mide qué tan profundamente está anestesiado el paciente. Vemos también aquí los gases medicinales que pueden ser algunos productos como el isoflorane, sevoflorane. Vemos los manómetros que miden la presión de aire, la presión de óxido nitroso que antes se utilizaba como mecanismo de inducción de la anestesia o el oxígeno. El circuito, bueno, vamos a ver más adelantito lo que compone la parte de la ventilación mecánica de la máquina y vemos monitor de signos vitales, ¿sí? Que están asociados para el monitoreo de los pacientes durante la sedación, durante la anestesia general. Entonces vemos aquí un circuito de anestesia que se compone de varias mangueras, varios elementos, filtros, mascarillas, sensores para monitorear el CO2, la capnografía y quiero que vean que este dispositivo de fábrica no es estéril. Es un dispositivo limpio, ¿sí? Pero que no está estéril. No tiene ninguna leyenda que venga esterilizado de fábrica, ¿verdad? Entonces, son dispositivos no críticos, son dispositivos, sí, no críticos porque este dispositivo, solamente la mascarilla, únicamente la mascarilla, va a entrar en contacto, la mascarilla que se utiliza para la inducción, va a entrar en contacto con la piel del paciente y viene limpio, entonces por lo tanto no es necesario que venga estéril de fábrica y la comunicación entre la máquina de anestesia y el paciente, es decir, para la ventilación se va a utilizar un filtro de alta eficiencia que va a filtrar
el aire o la mezcla de gases que van a entrar al sistema respiratorio del paciente y por lo tanto no requiere estar estéril tampoco, ¿verdad? Entonces vemos que es un sistema, un circuito respiratorio de anestesia universal que está fabricado en los Estados Unidos y que nos dice que está fabricado en algunos materiales libres de látex, contiene 2 filtros, algunos codos, una pieza en T, para hacer las conexiones de la máquina de anestesia hacia el paciente y vamos a utilizarlos de cierta manera, algunos elementos a diferentes tiempos, en la inducción anestésica, otros ya en la ventilación mecánica, y aquí ya lo vemos trabajando. Vemos la máquina de anestesia, aquí vemos al anestesiólogo que tiene su dispositivo para registrar los medicamentos que mete al sistema, al paciente. Vemos el monitor de signos vitales que marca frecuencia cardíaca, marca también la frecuencia respiratoria, presión arterial, la capnografía. Vemos también aquí los flujos de la mezcla de los gases con los que está ventilando el paciente y vemos que aquí existe una primera conexión de la máquina de anestesia, la parte ventilatoria, que sería el suministro o la mezcla de gases con oxígeno a través de un tubo que es doble, que va a tener este tubo corrugado que es para el retorno de la ventilación en la inspiración, perdón, en la expiración y la inspiración que tiene la parte o el tubo de color morado que va hacia el paciente. Y vemos que tiene un filtro EPA que va a retener cualquier bacteria, cualquier microorganismo que pudiera estar en el circuito ventilatorio. Entonces, por lo tanto, el circuito como tal, pues no necesita estar estéril porque estamos introduciendo el aire filtrado. Por acá tenemos un fuelle, que así se le llama, vemos que aquí ya se ocupó la mascarilla para la inducción anestésica, tenemos esta bolsa que le permite al cirujano estar controlando algunos aspectos de la ventilación mecánica y el fuelle que le asegura o le dice perdón, al anestesiólogo, dije cirujano hace rato, pero en realidad era el anestesiólogo, el fuelle que le permite ver realmente que ya está ventilando al paciente, ¿no? Entonces, lo que va a controlar este fuelle y esta bolsa es el volumen inspiratorio de gases medicinales que van hacia el paciente y vemos aquí al equipo quirúrgico, el cirujano, los ayudantes que ya están en la intervención y el paciente ya está con anestesia general y está ventilado mecánicamente. Y aquí vemos el juego. Tiene una mascarilla con un filtro que este filtro se va a conectar hacia el tubo endotraqueal que ya va a estar colocado previamente por el anestesiólogo en el paciente. Cuando hace la intubación, vemos el tubo que va a transportar los gases medicinales. Este extremo que tiene un filtro y tiene este codo se va a conectar a la máquina de anestesia porque aquí se va a hacer la ventilación a través del tubo morado. También tiene el tubo externo corrugado, que es el tubo de retorno de gases, y también tiene un monitor o esta línea de muestreo es para monitorear la capnografía del paciente, es decir, la cantidad de CO2 que se está suministrando en el retorno de la anestesia, porque a flujos cortos se corre el riesgo de una hipercapnia y que el paciente esté respirando su propio CO2 y esto pueda generar problemas con el paciente, ¿verdad? Y tenemos este otro tubo que va a ayudarnos en la inducción de la anestesia, es decir, a través de esta mascarilla, cuando el paciente se le colocan los gases medicinales y se le da la inducción para poder hacer la intubación del paciente, es cuando vamos a ocupar esta mascarilla y este globo insuflador. Entonces aquí vemos los elementos más a detalle, el tubo de muestreo para el capnógrafo, los conectores especiales para los diferentes calibres de las tomas de la máquina de anestesia o del tubo endotraqueal también, y vemos los filtros que están compuestos ya sea de celulosa o de algunas fibras, y que son filtros que además de filtrar microorganismos, pues también van a retener la humedad que genera la propia inspiración en el paciente, el proceso de ventilación, y que van a evitar que los tubos ventilatorios se condensen y pueda haber errores en la toma de muestreo o inclusive con la máquina de anestesia. Vemos el filtro
que es el filtro EPA que va de la máquina hacia el paciente, y vean cómo es de un material que pareciera celulosa o que pareciera algún material altamente filtrante, posiblemente Tyvek, no lo sé, no conozco la fabricación de esto, pero lo que sí me da una idea es que son materiales altamente termosensibles y que bajo ninguna circunstancia yo podría descontaminar en desinfección o no podría desinfectar con desinfectantes de alto nivel, ¿verdad? No lo puedo lavar porque son materiales absorbentes, por ejemplo, este filtro no lo puedo lavar, tampoco este otro filtro porque retienen humedad, retendrían detergentes, retienen productos químicos, ¿no? Y vemos que los productos químicos son altamente tóxicos y son altamente irritativos para vía respiratoria. La mayoría de los desinfectantes que veamos, pues van a irritar vía respiratoria y entonces estos circuitos se van a utilizar precisamente para ventilar a los pacientes. Lo que vemos al lado, a la derecha, es una guía de introductoria para ¿cómo se llama? Eh, el tubo endotraqueal, y pues también esta guía es desechable, está fabricada en un material maleable para poder darle la forma de la vía aérea del paciente. Y bueno, pues vemos que podrías, esta guía se puede llenar de secreciones o se puede maltratar en el uso, a la forma de darle la anatomía del paciente. Y bueno, pues no sería algo recomendable porque si se tiene otro paciente con vía aérea difícil, donde esta guía se puede romper y necesitas otra para traerla, pues se pone en riesgo el paciente porque necesitas ventilarlo ya o ya, ¿verdad? Entonces, pues por algo son dispositivos de un solo uso que no se recomienda estar procesando nuevamente, ¿no? Entonces, fíjense que todos los dispositivos de asistencia ventilatoria para anestesia están confeccionados en polímeros, ¿sí? Son dispositivos 100% descartables y que sería muy complicado llegar a un proceso de esterilización de estos dispositivos en un hospital convencional que no tenga sistemas de esterilización a baja temperatura. Ahora bien, ¿qué hay de los componentes de la máquina de anestesia? Quiero que vean el canister del fuelle. Las máquinas de anestesia tienen un sistema de válvulas check o válvulas se le llama check o válvulas de no retorno para poder controlar el mecanismo de inspiración que hace la máquina, ¿no? Hacia el paciente. Cuando las máquinas de anestesia reciben su mantenimiento o inclusive entre pacientes que pudieran tener algún microorganismo altamente contagioso o bien difícil de aniquilar por métodos convencionales de desinfección, pues estas máquinas y estas válvulas están diseñadas para esterilizarse, bueno, no la máquina completa, sino el mecanismo de fuelle, cuando menos, en sistema de esterilización por vapor a 134 grados centígrados. Quiero que lo vean que está aquí puesto en la tapa del fuelle, en el canister, el propio fuelle y también el conector del fuelle. Vean que dice 134 grados centígrados. También las válvulas, en este caso la válvula APL, que se desmonta para hacerle su mantenimiento a la máquina, es una válvula que se va a poder esterilizar. Todo el mecanismo interno de la máquina está diseñado para poderse desinfectar, limpiar, desinfectar, lavar y hacer una desinfección de alto nivel y algunos componentes inclusive a esterilizarlos. ¿De qué va a depender? Bueno, si la contaminación que haya del paciente puede alcanzar inclusive la máquina de anestesia. ¿Cuándo es esto? Bueno, pues cuando se utiliza un circuito ventilatorio y no trae filtros, ¿verdad? Que no trae filtros de humedad o filtros de agua o no trae filtros EPA y que la humedad o los flujos expiratorios del paciente pues, puedan alcanzar el sistema de ventilación de la máquina de anestesia. Ahora bien, existen otros artículos que se utilizan dentro del procedimiento de anestesia. Aquí vemos un video laringoscopio que se utiliza para pacientes o intubaciones difícil, vía aérea difícil, y vemos también un manómetro que se utiliza para alcanzar la presión apropiada de insuflación del balón o del tubo endotraqueal.
¿verdad? Entonces, estos dos dispositivos pues tendrían que desinfectarse de alguna manera, dependiendo la criticidad de cada uno de ellos, bajo nivel o medio nivel este manómetro, y cuando menos desinfección de alto nivel en las hojas de laringoscopía, o incluso hay algunas hojas de laringoscopía que se pueden esterilizar, ¿no? En baja o en alta temperatura, ¿va? Entonces, dependiendo de la criticidad, este es un juego completo. ¿Qué opinan de que el juego completo de este tipo de dispositivos que son realmente costosos se mantenga así entre cada paciente? Pues tache. ¿Por qué? Porque al momento de colocar estas hojas nuevamente dentro de este maletín, se vuelven a recontaminar y podemos estar colocando algún microorganismo en cada uno de estos pacientes. Lo mejor, lo más recomendable es que se desinfecten o se esterilicen entre cada paciente y se resguarden, ¿sí? De manera apropiada. Y si lo vamos a hacer en un estuche especializado, bueno, pues que aquí podamos colocar una protección para que no se vayan a contaminar y tener la apertura séptica de estos paquetes o de estos materiales que ya están o bien desinfectados con alto nivel o están esterilizados, dependiendo de qué, de la política del hospital, del microorganismo que pudiera haber contaminado estas hojas de laringoscopio o del paciente donde se van a utilizar. Por ejemplo, si es un paciente inmunocomprometido, pues lo que voy a hacer es esterilizarlos. O si es un paciente que tiene una lesión mucosa en la boca, pues lo vamos a tener que esterilizar de acuerdo a las condiciones del paciente y la criticidad del instrumento es el procedimiento que vamos a ejecutar, ¿cierto? Estas hojas de laringoscopio pueden estar contaminadas con tuberculosis, sí, por supuesto. Hay procedimientos que se le hacen a pacientes que tienen tuberculosis, por ejemplo, la dilatación bronquial en un paciente con tuberculosis es necesaria, ¿por qué? Para dilatar los bronquios que se han endurecido por la fibrosis que ha generado la propia enfermedad. Entonces son procedimientos bajo anestesia y un paciente con tuberculosis sí puede llegar a un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? O algunos pacientes que llegan a tener BPH en la laringe, pues al momento de hacer la intubación se utiliza un dispositivo de esta clase y si no se hace la desinfección correcta de este dispositivo, si solamente se lavó con agua y detergente, pues obviamente estaríamos trasladando este virus que es un virus no envuelto, un virus no lipídico que requiere cuando menos desinfección de medio nivel, estarlo llevando hacia otro paciente. Es por eso que el tratamiento que se le da a estos dispositivos de asistencia ventilatoria, pues tiene que ser de acuerdo al paciente, a las políticas del hospital y el tipo de dispositivo crítico o semicrítico que se esté utilizando en su momento. Para poder hacer una descontaminación apropiada, pues el requerimiento obligatorio para la salud ocupacional es el uso de equipo de protección personal. Careta y gogles para evitar salpicaduras, mascarillas para evitar la inhalación directa de aerosoles, bata impermeable, guantes impermeables que sean de vinil o de nitrilo, porque lo que estamos utilizando son detergentes enzimáticos grado médico, que si usamos guantes de látex, el látex, al ser una proteína que está hecha de fibras naturales, pues se va a degradar con el detergente enzimático, ¿verdad? Y bien, vemos aquí una hoja de laringoscopía que se hace del traslado de la sala central en una cajita de polímeros. Vemos aquí eh, un desinfectante de alto nivel, que es el que utilizamos en el hospital para desinfectar esas hojas de laringo, que es el ortoftalaldehído de esta marca. Vemos que utiliza tiras reactivas para la concentración mínima efectiva. Vemos que también todos los recipientes donde se utilice, ya sea en área quirúrgica o en terapia respiratoria, este producto, pues está fechado a la indicación técnica de fabricación que requeriría la verificación y los máximos 14 días que marca esta instrucción de fábrica para poderlo utilizar, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo se hace la prueba, se coloca una tira reactiva dentro de este ortoftalaldehído y hacemos la comparativa de si esta tira cambia de color de manera uniforme al momento de entrar en contacto con el agente o no lo hace de esta manera, ¿verdad? Esta es una comparativa entre una hoja, una tira nueva
o una tira ya utilizada. La tira nueva es la tira azul y la tira utilizada es la color morado, la que ya reaccionó. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que se recibe un equipo de un videolaringoscopio y el tratamiento que le damos en la central de esterilización. Entonces lo entregan contaminado, se hace la recepción del dispositivo, quien lo entrega pues coloca en esta bitácora que está entregando el material, se le da su proceso de limpieza con detergente enzimático, se enjuaga una vez que se hace la limpieza con detergente enzimático, se hace la desinfección del, cuando menos la hoja, eh, que es lo que entra en contacto con el paciente, con un desinfectante de alto nivel y se enjuaga con agua filtrada, con agua de ósmosis, que no tiene bacterias, que no tiene minerales y se seca y posteriormente se guarda o se resguarda para utilizarse con el siguiente paciente. Nosotros hacemos un proceso de desinfección de alto nivel y realizaríamos la esterilización de estos dispositivos cuando fuera necesario, es decir, cuando tuviéramos un microorganismo muy resistente o cuando tengamos un paciente con mucosa lacerada o con una condición de inmunosupresión, realizaremos la esterilización de estos dispositivos, ¿no? Que son compatibles algunos con esterilización a baja temperatura y algunos otros son incompatibles inclusive con esterilización en vapor, ¿no? Entonces, aquí el video es ilustrativo, lo está haciendo rápido para que ustedes puedan ver cómo es el proceso. Utilizamos detergentes enzimáticos grado médico, utilizamos desinfectante de alto nivel, grado médico, como es el ortoftalaldehído, y bueno, aquí se hace la inmersión como marca el fabricante marca una inmersión de al menos 8 minutos en el 8 minutos, al menos 5 minutos en el desinfectante de alto nivel y posteriormente tenemos una toma de agua de ósmosis que utilizamos también para enjuagar algunos dispositivos laparoscópicos, por eso tiene esa conexión, pero mientras sea un agua de ósmosis está perfecto porque ya no trae minerales y ya no trae microorganismos, al menos del suministro del hospital, sino ya es un agua tratada, ya es un agua desmineralizada y que ya está filtrada además, ¿sí? Posteriormente lo secan y lo resguardan o lo guardan para que ya este dispositivo desinfectado pues, se utilice con otro paciente. Digo, al tratarse de un dispositivo semicrítico, pues ese es el protocolo que es necesario para este material o este equipo médico. Y seguido de esto, bueno, aquí se repitió el video. Seguido de esto, vamos a ver dos videos y quiero que pongan atención en el primero y quiero que pongan atención en el segundo video, porque en los dos se está haciendo la prueba de la concentración mínima efectiva del producto. Y en uno de ellos se comete un error. Aquí toman las tiras reactivas, las introducen a la solución desinfectante. Esas tiras también tienen cierta caducidad y no se deben de utilizar después de esa caducidad porque las tiras son sensibles a un proceso químico de oxidación y si ya el producto químico ya está oxidado, bueno, pues puede marcarnos un error en la lectura. Entonces aquí vemos que lo introduce y se tarda mucho tiempo dentro del producto químico. Esto es un error bastante común que se puede dar en el manejo de estas tiras, por eso se los colocamos aquí. Si nosotros lo dejamos sumergido en el producto, podemos forzar a la tira a que cambie de color de manera obligada y no como lo marca el fabricante, que es hacerlo en la inmersión. Metemos la tira, la sacamos y medimos cómo es en este caso, ¿verdad?
Esto por norma oficial mexicana, la norma oficial 045, lo tenemos que hacer diario y llevar una bitácora de la medición de la concentración mínima efectiva de este desinfectante en donde se haga el proceso de desinfección de alto nivel, que puede ser en las áreas de terapia respiratoria para algunas válvulas o puede ser también en quirófano, en este caso para este tipo de materia, de dispositivos semicríticos, puede ser también en endoscopía, donde también se utilizan desinfectantes de alto nivel. Ahora bien, hay otra área, que es el área de terapia respiratoria, donde no se hace como tal anestesia, sino se utilizan ventiladores mecánicos para pacientes que pudieran estar en la terapia intensiva o que requieran asistencia ventilatoria. Estos materiales, para estos materiales, una vez que se desinfectan, así como vimos ahorita, o se lavan. También lo que pueden ocuparse son estos hornos o estas estufas de secado, donde se programan temperaturas que no sobrepasen los 50 o 60 grados para que no se deterioren los materiales y que van a ayudar al secado de estas válvulas. Esta es una válvula check para un ventilador mecánico que se coloca en donde se coloca el tubo de ventilación. Aquí es donde va esta válvula. Este es un ventilador mecánico que puede utilizarse en la terapia intensiva o en alguna otra área donde requiera un paciente ventilación mecánica. Y aquí vemos otros tipos de ventiladores, ¿verdad? Son equipos de soporte de vida y vemos también que utilizan diferentes suministros, desde oxígeno o en este caso óxido nítrico, ¿sí? Que son coadyuvantes para la ventilación mecánica. Y vemos que también utilizan insumos desechables, utilizan un circuito de ventilación, utilizan también sensores de capnografía que son desechables, ¿sí? Y que dice muy claramente no reutilizar. Aquí vemos do not reuse y vemos aquí también que se trata de un dispositivo médico que se debe utilizar bajo las indicaciones del fabricante, libre de látex, y vean que dice claramente que es un dispositivo no estéril, ¿sí? Y en este caso, el producto está diseñado para, en algunos casos dice conditional reuse, en algunos casos se puede reutilizar, ¿sí? Para el mismo paciente tal vez se puede dar un proceso de desinfección o esterilización porque el producto así lo menciona de fábrica, ¿sí? Y si se tiene el equipamiento apropiado, los insumos apropiados y el protocolo que marca el fabricante, se puede reutilizar o desechar, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones. Y vemos acá que estas válvulas que ya han sido desinfectadas previamente, que son las válvulas de los ventiladores, pues se pueden almacenar ya desinfectadas, ya secas, en estas bolsas. ¿Y por qué así? ¿Por qué en un empaque grado médico? Pues porque estas válvulas nunca van a entrar en contacto con el paciente, al igual que el ventilador, pues tampoco entra en contacto con el paciente, y porque va de por medio un filtro EPA que va a filtrar los gases medicinales que se van a utilizar con el paciente y porque hay de por medio entre el ventilador, esta válvula y el paciente un circuito que puede ser desechable también, ¿verdad? Entonces, los circuitos de asistencia ventilatoria y anestesia, la recomendación que nosotros hacemos es esta, que una vez que se utilicen, se vayan al cesto de basura porque el riesgo ocupacional que existe al reprocesar estos circuitos de anestesia ventilatoria puede ser muy grande. Podemos adquirir enfermedades asociadas a la atención a la salud, que puede ser, ya vimos, la tuberculosis, al momento de manipular erróneamente. Al haber esto, se pueden generar aerosoles, los aerosoles entran por vía respiratoria y generar una infección, que puede ser COVID, que puede ser influenza, que puede ser cualquier microorganismo que pudiera estar en un paciente a nivel pulmonar o bronquial y que pudiera estar en este dispositivo y que al momento de intentarlo lavar o descontaminar, estarlo transportando al ambiente, al paciente, al entorno, digo, perdón, al paciente, no, al trabajador, a su entorno y llevárnoslo como una infección nosocomial de trabajador, un riesgo laboral, y
pues también los filtros, pues ya no lo puedes utilizar. Son filtros que absorben líquidos, son filtros que pudieran estar hechos en celulosa, son filtros que están hechos en polímeros termosensibles y que se van a degradar en el sistema de esterilización al que ustedes quieran someter. Y que por lo mismo que son algunos materiales absorbentes, si se trataran de desinfectar, pues podrían estar absorbiendo agentes desinfectantes, ¿verdad? Y ustedes podrán decir, bueno, pues si se puede utilizar o se utilizó durante la pandemia para algunos dispositivos como fueron los respiradores N95, el sistema de baja temperatura, ya sea en Vipro o ya sea en Sterrat, de peróxido de hidrógeno, pues ¿por qué no hacerlo acá? Porque en aquel momento se dio una autorización por parte de la empresa 3M para algunos modelos de esos respiradores y solamente esos dispositivos estaban validados no para esterilizarse y no para desinfectarse en alto nivel, sino para realizar una desinfección química. ¿De qué nivel? No sabemos, ¿sí? Pero al menos lo que sí sabíamos es que el COVID, que era lo que nos interesaba destruir en ese momento, sí se destruía, ¿sí? Y tenía un límite de exposiciones, ¿sí? El dispositivo no se podría procesar más de 10 veces bajo ese sistema, ¿ok? Entonces, hay muchas razones que ya vimos desde la aplicación, los problemas en la descontaminación para poder reutilizar dispositivos de asistencia ventilatoria. Y bueno, si tienen preguntas o sugerencias o algo que no se alcanzó a abordar aquí, bueno, pues estoy aquí para ustedes, para el auditorio y las podemos ir platicando. Muchísimas gracias. Excelente, Carlos. Excelente. Permíteme. Sí, hay muchas preguntas y muchas inquietudes. Con gusto, Lupita, aquí para eso Y está. sí, ¿verdad? Y sí, ahí comentaban, ahorita en la última, viste, comentaban, bueno, antes permitían el reprocesamiento. Estaba yo notando cuando tú nos dijiste claramente que era para ciertos modelos, bajo ciertas condiciones y que solo 3M le estaba, eh, pero aquí Sí, vamos a ver. para ese momento la empresa 3M, en conjunto con la CDC de los Estados Unidos, dieron la autorización de emergencia para descontaminar, fíjense, descontaminar, no habla de desinfección de alto nivel, no habla de esterilización, de respiradores N95 porque el abasto mundial no alcanzaba para todos los profesionales de la salud. Y creo que no es el caso, ¿sí? De los circuitos ventilatorios o ya sea para anestesia o para ventilación mecánica. Y, Finita, ¿tienes ahí las Sí, preguntas? Lupita, tengo aquí dificultades con mi compu Ah, bueno, si y quieres, ando comprando una nueva, pero mira, aquí rescaté las unas de lo que es el de preguntas y respuestas. Del chat me gusta leerlas, pero no tengo, ya se me perdió. Miguel nos pregunta, ¿usar sin diluir los desinfectantes de alto nivel reduce el tiempo de exposición para esterilización? Es decir, normalmente se piden 60 minutos de exposición para esterilización diluyendo el producto, pero si no diluyo, ayuda a reducir el tiempo de exposición y alcanzar la esterilización. Bueno, aniquilar esporas, Miguel Ángel, no es igual a esterilizar, ¿sí? Esterilizar un dispositivo es someterlo a un proceso que sea capaz de destruir todas las esporas bacterianas y poder preservar esa esterilidad hasta el punto de uso, ¿sí? Cuando tú utilizas un desinfectante de alto nivel como esporicida y pretendes que ese producto haya esterilizado, estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque la esterilización no va hasta el punto de uso. Si tú te fijas, después de que se desinfecta en alto nivel el dispositivo, lo tenemos que sacar de ahí, está húmedo, lo tenemos que enjuagar con, Sí. con un líquido que de preferencia sea agua estéril, y en ese momento, cuando el dispositivo húmedo entra en contacto con el medio ambiente, ¿sí? Ya se le añadieron partículas y en ese momento pierde la esterilidad. ¿Qué
el dispositivo, que el desinfectante de alto nivel tenga la capacidad de aniquilar esporas, no es equivalente a decir que está esterilizando. Ojo con eso, ¿sí? El mecanismo de esterilización nos permite preservar la esterilidad. Esta es una hoja de laringoscopio, ¿sí? Y ya está esterilizada. Las tenemos así para pacientes que sean susceptibles y que se tenga que utilizar este producto, o cuando las tenemos en un carro de paro, ¿sí? Que no sabemos en cuánto tiempo lo vamos a volver a abrir, y para evitar estar desinfectando y guardando estas hojas, pues las guardamos ya esterilizaditas para que no se vayan a contaminar y que estemos introduciendo un microorganismo a este paciente que pudiera estar inmunosuprimido, que pudiera ser un bebé, que pudiera ser un anciano o que pueda tener una enfermedad que pudiera complicarse con la introducción de un microorganismo. Hay algunas que se pueden esterilizar a baja temperatura, otras a alta temperatura. ¿Cómo las puedo diferenciar yo? Fácilmente, leyendo las instrucciones de fábrica de las hojas de laringoscopio, ¿verdad? Entonces, regresando a si se esteriliza o no se esteriliza y que si diluyo o no diluyo, número uno, los agentes desinfectantes, grado médico, traen un instructivo y traen un espectro esporicida, un espectro antimicrobiano. ¿Qué tipo de desinfectante? Mira, déjame te muestro uno. Este es el producto que usamos en el hospital, ¿sí? Este producto dice que es tuberculosida, bactericida, yesticida, que son huevecillos del mintos, fungicida, tuberculosida, micobactericida y virucida. Ese es el alcance de desinfección que tiene el ortoftalaldehído de esta marca, catalogado como un desinfectante de alto nivel, que es un producto gado médico, que tiene la señalización por el sistema armonizado de pictogramas para la seguridad y manejo de productos de sustancias químicas peligrosas, y que también trae un instructivo de uso, y que ese instructivo viene en muchísimos idiomas. Y si nosotros nos vamos y le buscamos, vamos a encontrar que también lo trae en español, y que exactamente este instructivo nos dice el tiempo que se necesita para que este agente desinfectante alcance una desinfección de alto nivel. Y aunque este agente desinfectante pueda tener actividad con algunas esporas microbianas, no está catalogado como un agente esterilizante. Cuando tú veas un líquido y que te diga que está esterilizando, tengan mucho cuidado con eso. Porque, y les voy a decir la razón, no es porque el fabricante de ese dispositivo nos esté engañando o pretenda que lo usemos como un esterilizante. La razón es que en Estados Unidos los agentes químicos líquidos se catalogan a través de la FDA, que es quien regula estos productos, como agentes esterilizantes líquidos. Y ese ha sido el problema. ¿Por qué? Porque se considera que al ser esporicida alcanza la esterilización, pero tengan mucho cuidado. Esterilizar solamente aquel proceso que nos permita preservar esa esterilidad hacia el punto de uso. Nada más. Los otros pueden ser esporicidas, pero al momento de sacarlo del agente desinfectante, entrar en contacto con una solución de enjuague, que es lo que va a retirar todo ese agente esterilizante, ya lo estamos volviendo a contaminar con esporas, con partículas que pudieran estar en el medio ambiente y que se van a adherir con mucha facilidad a los productos, a los dispositivos que tengan humedad, ¿sí? Entonces, ahí mucho cuidado con eso. Ok, ¿No? muchísimas gracias. Así que Hay siempre muchas, relaciones. Sí, mira esa, que dice, ¿cuál sería la forma correcta de inactivar al desechar el glutaldehído? Lo La que diga pregunta Andrea Jauregui. la que diga el fabricante del producto que esté utilizando, ¿sí? Ah, ok, ok. Ujú. Aquí vamos a ver, seguir las vamos a ver indicaciones, ¿verdad? para este Sí, producto, indicaciones. Ujú. vamos a ver qué es lo que marca para este producto, que dice condiciones de almacenamiento. Habla también información técnica, información para los usuarios. Información de desecho del desinfectante, este es ortoftalaldehído. Dice
revisar, como primera recomendación, te dice que revises la normativa local, es decir, en dónde te encuentras, en México, en Estados Unidos, en qué estado de la Unión Americana. Hay unos estados que tienen más exigencias para el manejo de los desechos porque pudiera contaminarse un manto acuífero o cosas así. Entonces, no es lo mismo estar en California que a lo mejor en Nevada o no sé. ¿Sí? Entonces dice, deberá revisar la normativa local sobre eliminación. Se puede utilizar glicina como neutralizador para la solución antes de eliminarlo. Dice, se puede utilizar, ¿sí? Dice, se debe utilizar como mínimo 25 grados de glicina para neutralizar un galón de solución. El tiempo mínimo es de 1 hora, ¿sí? Desechar el contenido conforme a la normativa local, regional, nacional o internacional. ¿Qué dice la normativa? Revisar primero qué dice tu norma oficial o tu norma en el país en la que te encuentres antes de desecharlo, antes de usar la glicina, y nunca utilizar este recipiente para otro uso. O sea, no llenar aquí con gasolina, no ponerle otro jabón, no utilizarlo para otra cosa, porque también los restos de este producto son tóxicos y si esa toxicidad alcanza a otra persona, pues, o un grupo de personas, un grupo de usuarios, pues puede haber un riesgo ocupacional o comunitario también, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, para este producto te dice que utilices glicina. Para otro producto que tenga ortoftalaldehído o glutaraldehído, tendríamos que ver sus indicaciones para saber con qué lo vamos a neutralizar. Pero algo que quede bien claro es que hay que fijarnos muy bien en las Lo que indicaciones del digas, el fabricante fabricante. y las normas oficiales mexicanas o las normas locales o regionales que apliquen en donde estemos utilizando los productos, ¿verdad? Así es. La aplicación de normas también. Perdón, Hay José. muchas, hay muchas preguntas, ingeniero Carlos. También hay felicitaciones. Dice Silvia Burgos, muchas gracias, excelente ponencia, ingeniero Carlos. Gracias por compartir con nosotros. Felicidades a los organizadores por traer excelentes ponentes, muy claros y amena charla. Atentamente, doctora Silvia Burgos López. Y esta Gabriela nos pregunta, tengo una pregunta, en mi hospital desinfectan las hojas del laringoscopio cada 8 días sin usarse y hacen desinfección del carro de paro. ¿Qué opinas de esto? Gastar un recurso necesario. ¿Qué opino? Bueno, ¿por qué y quién dijo que la desinfección de alto nivel podría mantenerse durante 8 días? ¿De dónde sacaron ese dato? Esa pregunta nos las han hecho muchas veces y creo que está dentro de muchos manuales e inclusive desde de institutos de salud pública y de hospitales privados, que una vez que desinfectas un artículo, te dura 8 días desinfectados. Eso no es cierto. Ese dato surge de los estándares de reprocesamiento de endoscopios flexibles que hace o que hizo en algún momento la SGNA, que es la Sociedad de Enfermeras Gastrointestinales, donde recomendaban que si tú tenías en tu hospital un gabinete de seguridad, donde tuvieras secado, tuvieras temperatura y humedad relativa controladas, el endoscopio desinfectado podía estar almacenado ahí hasta 7 días sin la necesidad de que tú lo pudieras desinfectar nuevamente. ¿Qué pienso yo de las hojas del laringoscopio? Que una vez están desinfectadas y las guardan y las están sacando y metiendo cada 8 días, pues que no tiene un sustento realmente, porque un carro de paro no es un gabinete donde sea de seguridad, ni tenga humedad relativa ni temperatura controlada. Un dispositivo médico, cuando se va a utilizar, se tiene que desinfectar previamente antes de utilizarse. Uh-huh. ¿Qué pasa con las hojas del laringoscopio quirúrgico? Nunca van a estar 8 días detenidas antes de volver a utilizarse. Son dispositivos que están desinfectándose entre cada paciente. Por eso es que lo hacemos así nosotros, porque son dispositivos que se utilizan muy constantemente y que lo podemos manejar de esta manera. Si yo pensara que en el hospital
las hojas de laringo que están en el carro de paro de tercer piso, urgencias, pediatría, oncología, lo que sea, pues estaría yo muy mal recomendando que se guardaran 8 días, porque yo en 8 días no sé qué vaya a suceder con esta hoja, ni el manejo que se le dio después de que lo desinfectamos, ¿sí? Yo no sé si se vayan a contaminar o no. Ya les dije que una vez que sale del desinfectante de alto nivel, el artículo empieza a captar partículas del medio ambiente. Entonces ahí, pues se pierde de alguna forma la desinfección. Y si estas partículas tienen la capacidad de crecer o desarrollarse sobre el material de fabricación que tiene esta hoja de laringoscopio, pues van a crecer microorganismos, es decir, va a haber colonias que van a crecer ahí en esos 8 días, si no hay un control. Entonces, creo que la raíz de, de esta política, pues es esa, que en algún momento esta sociedad determinó este periodo para la desinfección de los endoscopios flexibles. Ahora bien, ¿cuál es mi recomendación para las hojas de laringo que van a carros de paro? Esterilícenlas. Ujú. La mayoría de las hojas de laringo A baja soportan vapor. temperatura. Este es a vapor, A mira. vapor. Ese es vapor, sí. Es vapor 134 grados durante 5 minutos. Es el protocolo, uno de los protocolos más exigentes. El siguiente más exigente es el de 18 minutos que establece algunos países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, Francia, y que la mayoría de los dispositivos médicos que están fabricados en Europa están fabricados para soportar ese estándar de regulación, ¿sí? De 134 grados en vapor fraccionado a 18 minutos. Entonces, si su hoja de laringo es europea, tengan la seguridad de que Aguanta. aguanta 134 grados a 18 minutos. Ahora, las hojas de laringo de fabricación norteamericana aguantan vapor sin problemas durante 5 o 6 minutos. No les pasa absolutamente nada. Es más, me atrevo a decirles que este tipo de materiales, ¿sí? Se van, Plastiquito. una especie de resina, no es plástico, es una Ajá. resina que se va a degradar, se va a volver fibrosa, opaca y va a retener microorganismos en las esterilizaciones repetidas a baja temperatura en peróxido de hidrógeno. Lo mejor para esto es Vapor, vapor vapor. o es óxido de etileno. Pero el óxido de etileno no nos ofrece la misma inmediatez que el vapor, ¿verdad? Tendrían que pasar 8 horas, 16 horas de proceso para que yo pudiera disponer de una hoja de laringos. Entonces, compren hojas de laringo que se pueden esterilizar en vapor o si tienen hojas de laringo que se pueden esterilizar a baja temperatura y tienen un sistema de baja temperatura, pues hagan un protocolo para esterilizarlas y tenerlas en sus carros de paro que ustedes no saben cuándo los van a abrir y que no tengan que estar abriendo cada 8 días, aunque los carros de paro se revisan de manera rutinaria porque tenemos que hacer la verificación de la caducidad de algunos medicamentos. Entonces tampoco es que yo tenga un carro de paro perennemente cerrado durante un año, ¿verdad? Entonces, valórenlo, valórenlo. Yo creo que la mejor, o sea, la mejora de los procesos viene de buscar información efectiva que realmente nos ayude a ahorrar insumos y que no pongamos en riesgo ni al personal operativo ni a los pacientes. Yo creo que, gracias, maestro Carlos. Es mi última pregunta porque sí, hay muchas preguntas. No sé si Lupita le podamos hacer llegar al ingeniero Carlos Sí, las preguntas que sí, están sí. pendientes, pero sí quisiera nada más insistir un poquito en esta pregunta de acá del chat de María de la Paz. Dice, para las instituciones donde damos desinfección de alto nivel al lápiz electrocauterio para seguir dando uso en procedimientos quirúrgicos, ya no es correcto, ¿verdad? Les Pues pregunto. no, porque el lápiz electrocauterio pierde funcionalidad en cada uso. Es un dispositivo que conduce corriente eléctrica. La implicación de si está estéril o no queda de lado cuando realmente vemos la funcionalidad del dispositivo y el riesgo que está asociado a si funciona o no funciona. Un lápiz de electrocauterio puede ser un instrumento que utilices durante el abordaje quirúrgico, pero también puede ser un instrumento que te pueda ahorrar una hemorragia.
¿sí? ¿Por qué? Pues porque estás cauterizando una herida y eso va a implicar control de infecciones, porque tienes el campo limpio, etcétera, ¿no? Y más allá de si se puede esterilizar o no, hablemos del si se debe esterilizar o no. Un dispositivo de un solo uso que ya se utilizó con un paciente que ya trae un desgaste mecánico en las platinas que hacen o los switches que hacen la conducción eléctrica, que ya trae un desgaste en el cable, que no sabemos si adentro del mismo dispositivo del lápiz se introdujo sangre al momento de que el cirujano estuvo manipulando o que se introdujo agua. El lápiz no lo puedes mojar, no lo puedes lavar a chorro de agua. ¿Por qué? Pues porque es un componente eléctrico. Si le echáramos agua se oxidaría, habría residuos minerales, etcétera. Ahora bien, hablemos ahora de la punta del electrocauterio. Hay algunas puntas que están recubiertas de silicona, que también se desgastan en el uso. Si esa punta de silicona la lavas con un producto químico, también la vas a maltratar, la vas a desgastar y ya no va a tener el mismo desempeño para el siguiente paciente. Y el paciente se somete al riesgo de que se dar o cortar ese lápiz y que tengas que subirle la energía a la máquina para que ese lápiz pueda cauterizar nuevamente y al riesgo de control de infecciones porque si ese lápiz no está completamente esterilizado, porque como ya les dije, no hay un proceso estandarizado, no somos el fabricante del dispositivo, algunos de ellos vienen esterilizados en óxido de etileno o algunos de ellos vienen esterilizados en radiación gamma, dependiendo del tipo de dispositivo que sea, y yo no tengo una planta de cobalto 60 en mi hospital como para poder decir que voy a esterilizar ese dispositivo. Y tampoco sé si tengo en mi hospital este óxido de etileno, ¿verdad? Los hospitales que los tengan, bueno, muy bien, pero si no lo tienes, pues tampoco vas a estar inventando en meterlo a baja temperatura en peróxido de hidrógeno, porque por algo el fabricante lo hizo en esa tecnología. Puede ser por los materiales de fabricación, puede ser porque le costó menos, o sea, hay mil razones por las que lo hacen así, pero yo les insisto, no solamente vean la parte de si está estéril o no, vean si va a funcionar o no, vean qué riesgos les implica. A la mujer, de todas maneras, la cuenta del paciente se incrementa. A lo mejor el dispositivo no sirve y el paciente tiene un evento adverso, o el personal operativo tiene un evento adverso. ¿Qué tal que el cirujano se electrocuta ahí, ¿no? O al momento de estar lavando un desechable te pinchas y te llevas una infección nosocomial a tu casa de por vida, ¿cierto? ¿Qué más? Una última pregunta, perdón, es de Yoli Malaki, de Perú. Dice, Yoli Malki, con los tubos endotraqueales anillados y los tubos laringios que no hay en farmacia, ¿qué hacer si tan solo contamos con autoclaves de vapor? ¿Qué hacer para volver a usar? pues si son desechables, no los puedes volver a usar. Yo sé el contexto y la realidad de muchos países y de muchos hospitales, ¿sí? Pero mi autoridad moral, mi autoridad quizás como profesional, no va a ser que ustedes hagan algo con el menor riesgo posible, ¿sí? O que lo hagan de manera emergente. Es mil veces mejor gestionar la compra, conseguir los dispositivos, a intentar volverlos a procesar. De verdad, o sea, por experiencia propia, por lo que yo he vivido a lo largo de estos años en esterilización y por lo que yo he visto en muchos países de escasos recursos, de verdad, no lo hagan. Y de verdad, de mi parte, de Amexpe nunca van a recibir una recomendación que no esté fundamentada en instrucciones de fábrica ni tampoco en procedimientos establecidos o con base crítica. Si alguien en algún momento dado les dice que es posible porque es plástico, porque no se daña, que puedes ocupar cierto detergente que aunque que no sea a lo mejor un detergente grado médico, sálganse de ahí, no vuelvan ahí. ¿Por qué? Porque les está diciendo cosas que a lo mejor les están haciendo sentir un, una falsa seguridad, porque tal vez esa persona tiene o esa asociación o esa persona tuvieran el volumen y a lo mejor pareciera que son asociaciones serias, pero en realidad es que no tienen la autoridad moral para decírselos, porque ni siquiera desarrollan tal vez
textos científicos ni consultan un texto científico de un grupo serio, te va a dar recomendaciones de ese tipo, ¿sí? La recomendación que yo hago es, no vuelvas a utilizar ningún dispositivo que no sea reutilizable. Y si el dispositivo es reutilizable, sigue las instrucciones de fabricante con los productos grado médico para que el proceso salga de forma apropiada.